Vamos a proceder al estudio de hoy, esta última hora de la mañana. Así que alistemos nuestra Biblia, nuestro cuaderno, em, y dispongámonos a estudiar lo que el Señor nos va a mostrar hoy. Seguimos en la historia de Juan Hus y Jerónimo, los dos reformadores de Bohemia, siervos del Señor del siglo, finales del siglo XIV, inicios del siglo XV. Lo primero que vamos a hacer es leer la palabra, como de costumbre, el mensaje a la iglesia de Tiatira, que leemos al iniciar, porque este mensaje eh, lo vamos descubriendo poco a poco a medida que vamos como destapando la historia que el Señor nos está mostrando. Este mensaje va adquiriendo cada vez más y más claridad en nuestra mente. Entonces vamos a leerlo otra vez. Voy a organizar acá. Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. Ya hemos visto cómo se ha cumplido este pasaje en las cruzadas con los valdenses, que acá hay dos grupos. Eso es lo que hemos visto. Dice el Señor Jesús a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia. Y conozco que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Este es un símbolo para el papado, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, la de Jezabel, la del papado, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. Que hasta ahí vamos a dejar. Dos grupos. Un grupo que tolera a Jezabel, es sincero, ama a Dios, quiere servirle, pero tolera el papado. Y eso puede ser su ruina. Por eso el Señor advierte acá. Y otro grupo que no tiene esa doctrina, que son, digámoslo, desde mucho tiempo tienen claro que el papado no es bíblico. El sistema papal, el sistema católico romano que se deriva del papado, no es bíblico. Y el Señor en esta carta incluye a esos dos grupos. Incluye a aquellos que son católicos, pero que son sinceros al Señor. Sin embargo, toleran a Jezabel en cierta forma. Y otros que no la toleran desde siempre, no la han tolerado. ¿Ok? Ahí se mueve toda la historia de la Edad Media en cuanto a eventos internos, en cuanto al pueblo del Señor. ¿Ok? Se le está dando tiempo a Roma, pero ese tiempo se está acabando. Y vamos a ver qué hace Roma con dos siervos del Señor. ¿Ok? ¿Cómo es el ambiente político, geopolítico? Entonces, geo de geografía. ¿Cómo es la geografía? Aquí está Europa, siglo XIV, XV. Bien. El Papa tiene su imperio que cubre varias naciones: España, Francia, Alemania, Bohemia, Polonia, Hungría, todo eso es del Papa, e Inglaterra, todo eso es del Papa. Irlanda también ya es del Papa, todo eso es del Papa. Estamos en su culmen.
Pero hay un país pequeñito llamado Bohemia, que hoy en día se llama República Checa. Y ese país pequeñito va a ser, va a ser una prueba para el mundo entero. Ya hemos visto unos reformadores allí que el Señor ha levantado, como John Militz, que el Señor levantó en esa época, como Matías de Hanoff, ¿okay? Ya hemos visto. John Militz, el que el Señor lo mandó allá a convertir burdeles en casas de adoración de las señoras de la vida de los prostíbulos de allá de Bohemia. Se limpiaron en John Militz. Bueno, ya hemos visto todo eso, ¿ok? Ahora, ¿quién gobierna? Digamos, ¿cuál es la cara visible del gobierno siglo XIV de esta época? Fines del siglo XIV y parte del siglo XV. ¿Quiénes son? Ahí está. La dinastía de Luxemburgo se llama. Estos son los reyes que están dominando el mundo en este momento. Los visibles, ¿no? Porque detrás hay otros que están detrás dominando, pero estos son los visibles. Esta dinastía de Luxemburgo es la misma del país que tiene el mismo nombre, Luxemburgo. Es un país pequeñito que existe hoy en día en Europa. Y desde esta época empieza su hegemonía. La historia que vamos a ver se desarrolla en esta familia. Carlos IV es el papá, que está arriba. Carlos IV, emperador. Él es un tipo que es muy versado. Recordemos que aquí a los reyes ya son muy educados. Carlos IV hablaba 5 idiomas. Este señor fundó la Universidad de Praga, que era una de las 3 universidades más importantes del mundo en aquella época. Y lo fundó en compañía de un papa. Por aquí está el papa, Clemente VI. ¿Ok? ¿Y por qué estamos nombrando esto? Porque allí es que va a suceder todo este asunto de la reforma, en esta institución que este hombre fundó junto con este papa, que entre todos los avaros, este Clemente VI por lo menos daba plata para hacer cosas, ¿no? Ese construyó palacios, por lo menos hizo cosas. Bueno, entonces él le dio el visto bueno, le dio la bula para instituir la Universidad de Praga, pero la Universidad de Praga se volvió un centro donde llegaban los escritos de todo el mundo y llegaban los escritos de John Wycliffe, y ahí empieza entonces los bohemios a alimentarse en esa época. Ellos se volvieron seguidores de Wycliffe también, y después de Juan Huss. Carlos IV muere en el 1378. Muere en el 1378. Y entonces deja a su hijo, Wenceslao IV, como nuevo rey de Bohemia. Y posteriormente será rey de Alemania. Pero este Wenceslao IV tiene hermanos. Su hermano, el de la izquierda, es Segismundo. ¿Ok? Y él es rey de Alemania desde el 1411, desde 1411, rey de Alemania, y él aspira a convertirse en emperador. En la época de Huss todavía no es emperador, pero aspira. ¿Ok? Y por el otro lado está su hermana, Ana de Bohemia, cuyo esposo es el rey de Inglaterra, Ricardo II. Entonces eso lo convierte a ella en reina consorte de Inglaterra. Y en Inglaterra una reina tiene mucho peso, las reinas tienen mucho peso. Desde esta época ya empiezan a tener peso. Esta es la familia, Luxemburgo. Desde luego ellos tienen nietos, sobrinos, tíos y todo que están en toda la nobleza de Europa, excepto la de Francia. Francia es otro clan. Están peleados. Francia en este momento no es protagonista porque está en otra. ¿Ok? Está en otra. Entonces, aquí los que gobiernan el mundo es Alemania. Los bohemios junto en la dinastía de Luxemburgo. Bien, junto con los ingleses. Los ingleses están en guerra con los franceses en estos momentos. Entonces, ellos están un poco ocupados allá con su guerra contra Francia. Mientras eso, la Iglesia Católica sufre un golpe. Sí, sufre un primer golpe. Empieza a padecer, como el Señor dijo acá en la profecía, la postraré en cama.
Porque llegan 3 líneas papales. La amarilla que gobierna en Roma, la azul que gobierna en Aviñón, Francia, y la verde que gobierna en Bolonia. Y esas 3 líneas, pues es una guerra continua. Cada uno se manda sus ejércitos el uno al otro y hay muerte y sangre por todo lado por causa de estos papas. Desde luego el mundo se divide en 3. No solo el clero católico, sino también pues ahí va la nobleza, los reyes, ¿sí? Entonces, en una misma familia dicen yo voy por Juan 23, yo voy por Benedicto 13, yo voy por Gregorio 12, o sea, eso fue motivo de rivalidad. Porque, o sea, elija al papa cada quien que le guste, pues elija de su papa, ¿no? De la mayoría de la nobleza elegida era por interés. Y el clero católico también, cada obispo tenía que elegir a quién iba a seguir. Cada sacerdote y tenía que elegir si a Juan 23, Benedicto 13 o Gregorio 12 o la línea que estuviera ahí vigente, ¿no? Pero habían 3 opciones. Entonces, eso dividió el mundo muy, muy terriblemente. Bueno, mientras eso, pues se levantan los hermanos Juan Hus y Jerónimo de Praga. ¿Ok? 2 testigos que el Señor levanta. Ya hemos visto que Juan Hus es un predicador maravilloso, que el Señor le da talento de predicación para que lo use en su obra y le da una capilla. A ver, por acá, ¿dónde es que está? La capilla donde él estuvo. Ahí está, capilla de Belén. La capilla de Belén. Desde ahí predicaba. Y ahí iba desde el rey hasta el campesino más humilde. Y todos escuchaban la palabra de Dios. Sus sermones duraban 4 a 6 horas, no como los de ahora, que en una hora ya estamos cansados. 4 a 6 horas, la gente no se cansaba, hermanos. Porque era tanta el hambre que ellos querían más y más y más. De esta familia, digámoslo así, una que le gustó mucho las enseñanzas de, mm, de Wycliffe, de Huss, fue Ana de Bohemia. Al parecer, ella sí sí, al parecer no, la hermana White dice que ella se convirtió, ¿ok? Cuando la hermana White dice eso es por algo. Sí, ella se convirtió. Los demás seguían, pero quién realmente estaba convertido, pues eso es muy diferente, ¿no? Porque todos les gustaba cómo predicaba Haas y los escritos de Wycliffe y leía, ¿sí? Pero de ahí a que estuvieran convertidos, bueno, eso es otro cuento. Entonces, en esa capilla él desarrolla toda su predicación, el Señor le enseña justificación por la fe, además la vive. Entonces eso hace muy atrayente a alguien que hable de estos temas. Como les digo, 4 a 6 horas, sin cansarse. Bueno, entonces entra en escena otro hombre que es el amigo de él. Por causa de las persecuciones, Roma hace de todo para destruir a Juan Hus. Y el rey le dice a Juan Hus, ¿por qué no te vas de Praga? ¿Ok? ¿Por qué no te vas de Praga? Aquí está Praga, la actual Praga, que así era en la antigüedad. Y pasa un río que se llama el río Moldava. ¿Ok? Es el río que está ahí, río Moldava. Y le dice el rey entonces a Juan Hus, este rey Wenceslao, le dice, sí, Wenceslao le dice, ¿por qué no te vas de Praga mientras las cosas se calman un poco aquí? Y Juan Hus estuvo de acuerdo, le dice, sí, yo me voy. Y se fue a predicar fuera de Bohemia y pues aún más esparció el evangelio. Cuando sale de Bohemia, entonces llega su amigo, Jerónimo, ¿ok? Que esa fue la diapositiva que quedamos. Vamos a volver a leer. Dice, hasta aquí Haas había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estadía en Inglaterra había hecho suya las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía un alto grado de lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular. Pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter sobresalía Haas. ¿Okay? El juicio sereno de Haas, restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valer de su compañero y aceptaba sus consejos.
Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si alguien quiere comentar algo que le llama la atención, bien puede dar más. Y ahorita pasamos a la lectura. Estoy simplemente recogiéndolo en lo que quedamos la vez pasada, refrescando un poco la memoria para poder continuar. ¿Ok? Entonces, Hermano, sí, señora. yo veo acá cómo Dios los une, ¿no? Por formas de carácter de ellos. Juan Haas, por lo visto, era como más calmado, como si fuese más metódico, más tranquilo. Y mire Jerónimo cómo era, ¿no? Eh, como muy impulsivo, dice ahí. Yo estuve leyendo ese capítulo, me gustó mucho y me dio Ujú. mucha tristeza. Sufrí por la muerte de Juan Haas No y dañe la historia, hermana, disculpe. no, no, te vea, solamente quiero mirar que Dios cómo los combina de bien, cómo los busca y los pone a trabajar. Mientras el uno tranquilo, el otro era un poquito más acelerado. Eso es lo que quiero decir. Sí, hermana, gracias. Hay algunos no conocen la historia, entonces eso es como la película que le cuentan a uno el final y, ay, no. Entonces, para que todos nos metamos en la película y suframos un poquito con el Señor. A ver, hermana Paula. Bueno, sí, acá uno ve que siempre el Señor complementa, ¿no? En caracteres, pero me pregunto yo, y eso lo comentábamos el sábado pasado, ¿sería que Has estaba un poquito más adelante que Jerónimo en la cuestión del carácter y del Espíritu del Señor y de su comunión con el Señor? Había un problema que no había solucionado Jerónimo. Por eso le dice acá a la señora White. Ustedes saben que cuando la señora White habla del carácter es porque, o sea, eso es muy importante. Ella siempre de los personajes trata de resaltar el carácter, las cosas positivas, negativas, ¿sí? Porque es que eso nos enseña a nosotros mucho. Ojo a Jerónimo. Él tiene esto, ¿ok? Tiene esta falla de carácter, pero él ama al Señor y el Señor va a trabajar esto en él, ¿ok? ¿Y con quién lo pone? Con otro igual de impulsivo, no, se acaba. O sea, el Señor lo pone con alguien sereno. Mire, juicio sereno. ¿Sí ven? Ahí empieza el Señor a trabajar con Jerónimo. ¿Sí? Has sí tenía una profunda experiencia con el Señor, como ahorita lo vamos a ver. Y entonces el Señor pone a alguien que va más atrásito y lo pone con alguien que va más adelantico. ¿Sí? Y cuyo carácter le complementa al otro para que el otro a su vez vaya aprendiendo. Ustedes saben que nosotros aprendemos por la contemplación, por el caminar diario, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere mostrar la señora White, tan importante, lo que mencionó la hermana Doris, el carácter, porque esto va a trascender en sus vidas, ¿ok? Bien, aquí ellos predican juntos, estudian juntos, sacan un montón de libros que esparcen por toda Bohemia y de Bohemia se va por toda Europa. Esto es como pólvora, ¿sí? Impresionante porque la forma en que escriben estos hombres, ni siquiera Wycliffe la tenía, ¿sí? Saben que el Señor va como la luz en aumento, ¿no? Va poco a poco en aumento. Y a cada uno les da su toque, ¿no? Y ellos tenían su toque. Entonces ellos empiezan a trabajar juntos y el Señor empieza una obra maravillosa ahí. Vamos a continuar la lectura, a ver cómo se desarrolla entonces, porque aquí Juan Haas sigue teniendo problemas con el papá. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él les conducía por la mano, paso a paso, según lo permitieran las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida, los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Entonces ellos, dice acá, no recibieron toda la luz. Mira, ¿sí? Así trabaja el Señor.
la luz que se necesita en ese momento. Recordemos que ellos son católicos, ellos vienen del catolicismo, ¿sí? Ellos no son valdenses, no son paulinistas, no son de aquellos que desde hace mucho tiempo ya tienen una reforma, no, ellos son católicos. Entonces, no recibieron toda la luz, pero la que recibieron fueron, digamos, leales a lo que el Señor les dio, ¿ok? Porque dice acá la hermana Juárez, si ella nos diera todo, nos heriría esa luz, o sea, nos haría un mal, no un beneficio. Por eso el Señor nos tiene que ir enseñando poco a poco. Lo mismo con nuestro interior. Él no nos puede sacar todo de una. Donde el Señor nos muestre qué tenemos adentro, así de una sola, podemos entrar en depresión y hasta podemos enloquecernos. ¿Sí? Entonces, Él es muy cuidadoso en eso. Él sabe el momento en el cual podemos recibir o asumir una verdad muy dura. Entonces, la luz es progresivamente. ¿Ok? Esto aplica tanto para lo macro como para lo micro. ¿Ok? Macro, el Señor no da toda la luz en un instante de tiempo al mundo, no, es progresivo. Micro, a nosotros tampoco el Señor nos da toda la luz de quiénes somos nosotros de una sola vez. Hay tiempos, ¿ok? Bien. Mientras tanto, un gran cisma asolaba a la Iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos, los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero y para proporcionárselo, todos los dones, oficios y beneficios de la Iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y aumentar su poderío. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, protestó Haas enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. Llega un momento en el que el pueblo se cansa. ¿Ok? Ya se da cuenta que eso no va a llevar a nada. La misma iglesia se empieza a atacar a sí misma, ¿no? Esos 3 papas empiezan a coger plata de donde sea para poder pagar sus guerras, sus ejércitos, para atacarse el uno contra el otro, estos 3. Entonces, eso lleva a un desangramiento de la iglesia y también de Europa. O sea, es que estas guerritas son terribles. Y ellos, como no les importa nada, eso es quién es el primero y quién es el que manda. Entonces, estos 3 pues empiezan a hacerle daño a su propia iglesia y al mundo. ¿Ok? Ninguno da el brazo a torcer, ninguno. Es muy curioso cuando se ponen el anillo papal, esta gente se transforma y se vuelven como otras personas y empiezan a pelearse entre ellos mismos a ver quién va a quedar. Entonces tenemos a Gregorio XII, Ángelo Corraro, tenemos a Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna, este era español, y a Baltasar Cosa, que es Juan XXIII. Él es un pirata. Antes de ser clérigo es pirata. Y su corazón sigue siendo pirata. Entonces es una cosa de guerra y la gente ahí se cansa. Europa se cansa. Entonces, ¿qué va a hacer Europa? Pues aquí nos dice la hermana Joy qué van a hacer. Hermana Liliana, si nos ayuda por favor con el siguiente. Gracias. Siga, por favor. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza el 1414. Esta cita fue preparada a la solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales.
El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación, aun cuando esta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos, pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Segismundo es este monito de acá, el de la izquierda, ¿se acuerdan? Este. El hermano del rey de Bohemia, ¿ok? Y hermano de la esposa del rey de Inglaterra, el caso de Luxemburgo. Entonces, este, que es rey de Alemania, dice, tenemos que hacer algo, o si no, aquí esto, o sea, aquí nos va a acabar esto. Entonces, Segismundo dice, concilio. Reúnen a el clero de toda Europa, miembros de las universidades de Oxford, París, Praga, todos los que puedan ir a ver cómo van a solucionar eso, de esos tres papas. Y él le dice al papa, su país eligió al papa Juan XXIII, ¿ok? O sea, este de acá, el pirata. Y él lo elige y le dice, por favor, cite a un concilio. O cita un concilio o usted ya sabe cómo es que arreglamos las cosas, ¿no? Le envió allá a su ejército para que lo capturen. Entonces, bueno, a las regañadientas Juan dice, está bien. Y hacen el concilio de Constanza, año 1414, noviembre, ¿ok? Viaja un montón de gente, ¿ok? Son como 100.000 personas, entre 50.000 y 100.000 personas se van reuniendo. Dura 4 años ese concilio. 4 años, del 1414 al 1418. Es un concilio mundial. Esto ya no es un concilio, digámoslo así, solo religioso, no, aquí está todo mundo, es como la ONU de esa época, ¿ok? Para que lo entendamos. Y se reúnen allá y tienen dos propósitos, ¿ok? Tienen dos propósitos. Vamos a seguir leyendo acerca de qué es lo que van a hacer allá. Hermana Lucy, si por favor nos ayuda con este. Gracias. Dice, los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar la raíz de la herejía. En consecuencia, los dos antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea y con ellos Juan Haas, el principal propagador de las nuevas ideas. Los dos primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron a sus delegados. El Papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio, acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destruirle y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado, sostenido por 4 de los principales magistrados. La hostia iba delante de él y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Gracias, hermana Lucy. Si quieren comentar, ya saben. 2 objetivos. Poner fin al cisma de la iglesia y arrancar de raíz la herejía. Eso se proponía. Entonces citaron a los 3 papas, pero solamente fue Juan XXIII y a regañadientas. ¿Okay? Los otros 2 no aceptaron que porque ellos no habían convocado ese concilio, entonces, y como no se reconocía ninguna autoridad a sus prójimos, entonces pues no fueron. Bueno,
El caso es que el concilio entonces empieza a trabajar ahí en esos dos aspectos. Y su objetivo en la parte política religiosa es que se renuncien los tres papas. Renuncien los tres y el concilio nombre a uno definitivo. Ese era el plan. ¿Ok? Entonces, pero el otro plan era, que es el que le interesa al enemigo, a Satanás, es destruir la herejía, a Juan Hus. ¿Ok? Juan Hus entonces lo invitan, o más bien, él es consciente o el Señor le dice que vaya, ¿ok? Que vaya a ese concilio. Y porque él no tenía necesidad de ir, o sea, no, él ya lo habían citado antes y no había ido, digamos. Toda la nobleza de Bohemia estaba con él, ¿ok? Toda la nobleza de Bohemia estaba con él. O sea, él estaba en ese aspecto humano, digámoslo así, político, lo respaldaban. Entonces, como la primera vez, pues le dijeron, no vaya, no es necesario que vaya. Pero él dijo, yo tengo que ir. Ustedes saben, cuando alguien tiene una relación con el Señor Jesús, está seguro de lo que hace. Yo tengo que ir, ¿ok? Allá está todo el mundo, está toda Europa ya, la representación de toda Europa, había embajadores de todos los países. Yo tengo que ir a sentar la posición del Señor, de las verdades que el Señor nos ha mostrado. Wow, eso es una cosa tremenda ir allá. Pero entonces se le dieron 2 salvoconductos. Vamos a leerlo a ver cómo es que él se va, ¿ok? Él se va y llega por allá. Hermana Paula. Entre tanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver, y había emprendido el viaje presintiendo que remataría en la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que, estando ya en camino, recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. Dice en el Imperio Eclesiástico el hermano Jones que ahí él ya sabía su misión y su final. ¿Sí? Entonces él arregla todo. Hacen una despedida muy, digámoslo así, como que la gente también siente que no lo van a volver a ver. El rey le da salvoconducto. ¿Cuál rey? Los dos, este y el hermano. O sea, el rey de Alemania le da salvoconducto. Y el rey Wenceslao de Bohemia también le da salvoconducto. ¿Ok? Uno se lo da al iniciar el viaje y el otro cuando llegue. Entonces está, digámoslo así, humanamente, doblemente protegido. ¿Ok? Pero la gente siente algo y él también, bueno, lo que el Señor quiera, lo que el Señor quiera. Vamos a ver entonces cómo es su llegada. En una carta dirigida a sus amigos de Praga les decía: hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a los adversarios, y me asistirá en el Espíritu Santo para confirmarme en la verdad, a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuere necesario, una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados y por tanto habremos de extrañar que nos haya dejado su ejemplo a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es el Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles y mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también? Y más cuando sabemos que la tribulación purifica. Por tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, rogad que en ella
Rogad que ella venga pronto y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Pero si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha, es decir, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga, pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso, traerme de nuevo con vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley. Si le llama la atención algo, hermana Carolina, acá algo le tocó en su corazón. Todo, Puede decir, todo, bueno, elija algo, es que todo porque quedaría todo amarillo. sí, creo Sí, es hermoso. Ujú. que Siga, siga. toda esa carta es muy linda y creo que a veces nosotros, o sea, qué lindo sería hablar como él, ¿no? O sentir eso en nuestro corazón. Me recuerda, creo que a algo de Pablo, ¿no? Que si ha de morir, Sí, en señora. Dios está su confianza. Sí, Me gustó mucho eso. bueno, eso es lo que produce una relación real con Jesús, hermanos. Dice la hermana Carolina. Qué bonito sería hablar así. Hermano Esteban, Sí, disculpe, señora. ¿qué capítulo es este? ¿Cómo se llama el capítulo? Capítulo 6 del conflicto de los siglos. Oh, gracias. Dos héroes de la Edad Media se llama. Bien, entonces esto es muy hermoso porque deja ver en Tremendo. dónde está el ojo de Haas. Sí, él dice, yo lo único que quiero es no, dice acá, que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio. Que el Señor me ayude. Sí, y que lo que haya que pasar, pues, con la fuerza que el Señor me dé. Hermana Paula. Sí, me parece muy impresionante que dice, pero si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha. Qué lindo. Es decir, pues que no suprima una tilde de la verdad del Evangelio. Sin mancha, el deseo tan hermoso de que si es que a él pues no lo matan, ¿no? Sí. Impresionante, su pedido. Con esa carta se las deja en la noche antes de partir. Y se la deja para que ya cuando él esté viajando, la lean en la congregación. Entonces debió ser muy emocionante cuando los hermanos están leyendo esta carta que él les dejó. Bien, llega entonces a Constanza. ¿Qué le va a pasar a Juan Haas? ¿Cómo se van a desarrollar las cosas? Sigamos leyendo, hermana Liliana, si nos ayuda, por favor, con el siguiente texto. Bien. Al llegar a Constanza, Haas fue dejado en completa libertad. Además del salvoconducto del emperador, se le dio una garantía personal que le aseguraba la protección del Papa. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo por 7 meses. Más tarde fue transferido a un castillo feudal al otro lado del Rin, donde se le tuvo preso. Pero el Papa sacó poco provecho de su perfidia, pues fue luego encerrado en la misma cárcel. Se le probó ante el concilio que además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así declaró el mismo concilio y finalmente se le despojó de la tiara y se le arrojó en un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también y un nuevo pontífice fue elegido. Oh, un momentito. Aquí me enredé. ¿El Papa fue el que entró a la cárcel y fue acusado de todo esto?
Vamos a explicar. Ok. Llega Juan Haas. Ahí lo dejan en libertad, está bien, hasta cierto punto cuando los cardenales se ponen pesados y dice que él tiene que compadecer acá ante el concilio. ¿Ok? Ahí resuelven echarlo a la cárcel. Recuerden, está el emperador, el este de acá, el monito este que le prometió salvoconducto y todo. Y él por la presión del momento y todo, esto acá se parece muchas cosas a como lo que le sucedió al Señor Jesús, ¿no? Él es como el Pilato de la historia. Y entonces él va cediendo, a él lo meten a la cárcel. 7 meses en una mazmorra fétida, terrible, él se enferma ya y todo. Mientras eso, como están resolviendo el asunto los 3 papas, y el papa que lo mandó a la cárcel fue Juan XXIII, el pirata. ¿Ok? Es el pirata el que lo manda. El tercero. El único que fue allá. ¿Ok? Pero a él entonces después lo destituyen porque lo condenan por lo que acaba de leer la hermana Liliana. Lo condenan por homicidio, simonía, o sea, para que pagó plata por el cargo, o sea, corrupción y adulterio. ¿Ok? Y los pecados más viles, pecados que no se pueden mencionar. Fue acusado de todo eso el pirata. Entonces el pirata se vuela, como buen pirata, se disfraza de cartero y se va del concilio, nadie lo nota. Como buen pirata se escapa. Y llega ya a una ciudad y Segismundo, le manda ya un ejército para cogerlo. El que lo está protegiendo le dice Segismundo, no se meta en eso porque usted está metiendo las manos por algo que no vale la pena. Bueno, en fin. Entonces, el que lo está protegiendo lo suelta y se lo llevan preso a este papa. ¿Ok? Al pirata. ¿Y dónde lo arrojan? En el mismo inmundo calabozo donde estuvo Juan Haas. En este momento Juan Haas, cuando el papa se vuela, Juan Haas lo pasan a un castillo. ¿Ok? Un castillo. Y ese calabozo en donde estaba Juan Haas, ahora es para el pirata. Venga, para que lleve. ¿Ok? Y ahí eligen a un nuevo papa que es Martín. Después, eso es despuesito, eligen a Martín V. ¿Ok? Pero acá hay un momento en donde no hay papa. Ustedes saben que cuando entran en cónclave, eso se demoran ahí los cardenales en elegir papa. Bien, entonces aquí no han elegido papa. ¿Cómo queda el asunto aquí? Juan Haas está en un castillo encerrado. Todavía no le han resuelto su situación. No hay papas, ya no hay papas. A los otros 2 los destituyen, como dice acá la hermana White. ¿Ok? Como dice acá aquí, por aquí están. Bueno, los antipapas también los destituyen. Y en ese momento no hay papas. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Bien. No hay papas, pero hay cardenales, obispos, arzobispos, de toda la curia romana. Y de esos cardenales va a salir un papa. O de esa curia romana, de los que están ahí en Constanza, va a salir un papa, que después va a ser Martín V. Pero en este momento no se sabe. Ustedes saben, él está encerrado, no hay papas, no hay... Todo está en su sobra. Y mire que duró 7 meses en un inmundo calabozo y después lo pasan a un castillo. No se sabe la situación. Vamos a ver cómo se desenmaraña todo esto. Sí quedó claro más o menos, hermana Liliana, cómo fue el asunto. Sí, señor. Wow, tremendo. Bien. Ok, sigamos entonces, hermana Lucy, si nos ayuda con el siguiente, por favor. Gracias. Al llegar a Constanza, no, ya. Ahí. Aunque el mismo Papa se había hecho culpable de crímenes mayores que aquellos de que Haas había acusado a los sacerdotes y por los cuales exigía que hiciese una reforma, con todo el mismo concilio que degradará al pontífice, procedió a concluir con el reformador. El encarcelamiento de Haas despertó grande indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando contra tamaño ultraje.
El emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él. Pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. Apelaron a las preocupaciones del emperador, a sus temores y a su celo por la iglesia. Le presentaron argumentos muy poderosos para convencerle de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuviera provista de salvoconductos del emperador y de reyes. Esa es Y la después del historia. paréntesis, De ese modo, se salieron con la suya. Tenaz. gracias. Sí. Lo que está entre paréntesis es el libro donde se sacó todo lo que la hermana White está explicando, ¿ok? Miren cómo trabajan al emperador, igualito que Pilatos, con argumentos poderosos, ¿sí? Usted está arriesgando su corona, usted quiere ser emperador. Ahorita cuando elijamos papa, el papa le puede dar la corona de emperador. No se arriesgue, él es un hereje, pero ese conflicto interno que tiene Segismundo es el mismo que tuvo Pilato. Él sabe que, él conoce la verdad, en el sentido de que él ha leído de Wycliffe, ha leído de House, sabe que es un hombre correcto, porque lo defendió al principio, pero va cediendo su carácter, se va revelando lo que hay en su corazón, que es el amor al poder. Y de nuevo, vuelven a encarcelar a Haas, ¿ok? Vuelven a encarcelar a Haas. Desde luego, hay gente allí de Bohemia que conoce a Haas, ama la palabra de Dios, ama a este siervo y se indigna con esto que está sucediendo. Aquí detrás hay manos oscuras. Recuerden, los que están presentando esos argumentos poderosos son los que están allí manipulando las cosas para que se den lo que ellos quieren. El emperador aquí se vuelve un mero títere, como hicieron con Herodes y como todos los presidentes, que nosotros pensamos que ellos son los que mandan, pero no, hay alguien detrás, ¿sí notan? Y esos que están detrás son los que logran volver a encerrar a Juan Haas. Recordemos que no hay papa. Vuelvo a traer esta imagen, pero solo por ilustración. No hay papa ya. Cuando vuelve Haas al concilio, está toda la curia romana, está el emperador que le había prometido guardarlo, pero Dios provee de dos amigos. Mírelo acá en la pintura, el de blanco y el de rojo, el que están atrás. Si ven la postura del de rojo, está como aburrido, está con rabia por lo que le están haciendo a Juan Haas. Él tiene una amistad con Juan Haas, el otro caballero también, y los dos le dan ánimo a Juan Haas, le ayudan lo que más pueden. No son caballeros de alto rango, ¿sí? Son los que lo acompañaron en el viaje desde Bohemia hasta Constanza. Y están ahí un poco, él también peleó por Juan Haas, por las cosas que se están cometiendo. Entonces empieza a trabajar ahí esta gente malévola, los cardenales, toda esta gente que está detrás allí de la curia romana. ¿Okay? Y Juan Haas empieza a sufrir mucho porque ya lleva casi un año en mazmorras, encadenado a una cama, bueno, con muchos padecimientos, empieza a adelgazarse, ¿sí? Imaginémonos todo eso, a punta de pan y agua, lo mínimo para que viva. Se empieza a enfermar, ¿ok? Se empieza a enfermar. Y dice la señora Juay acá, hermana Paula. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. Haas fue al fin llevado ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Haas la verdad con firmeza, y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y del Estado allí reunidos se elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. Mucho sufrimiento.
porque no es solo que lo manden a uno matar, sino todo lo que le hacen a uno antes de. Y en una de las cartas que él envía a sus amigos, porque a él le interceptan el correo y las cartas que le mandan los amigos para darle ánimo no le llegan, pero él sí envía cartas. Y en una dice algo muy maravilloso que está en la palabra de Dios. Y dice, cuando nos vemos en estrecheces, aprendemos a escuchar. Meditemos en esa frase. Cuando nos vemos en estrecheces, aprendemos a escuchar. Eso está en Isaías 28:19. Pero solamente está en Biblias del siglo XV, lastimosamente. A veces el Señor nos tiene que poner en dificultades para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. No hay otra forma. Entonces, es una enseñanza muy hermosa. Juan Haas aquí no estaba aterrorizado. A él lo que le preocupaba era que su fe faltare, ¿sí? Su lucha era en oración, pero él estaba seguro de lo que estaba haciendo. En ese sentido, el enemigo no le pudo tentar. Y él le daba era ánimos a sus amigos que estaban allá porque ellos se iban enterando de lo que sucedía en el concilio con todo lo que le hacían a Haas. Ya enfermo y todo, bien mal, el Señor no deja a sus siervos solos. También le provee factores humanos que uno llega a necesitar en cierto tiempo, hermanos. ¿Ok? Y nosotros tenemos que también aprender a ver al Señor Jesús en medio de esas personas que llegan a nuestras vidas. Porque esa es una ayuda que el Señor envía, que tiene a bien enviarnos. A lo largo de todos estos problemas y persecuciones de Haas, los nobles caballeros Juan de Clum y Wenzel de Duba estuvieron a su lado, lo consolaron y lo sostuvieron, especialmente el caballero de Clum. En un momento del juicio, uno de los miembros del consejo acusó a Haas en voz alta, expresamente para que el emperador pudiera escuchar. Cuando te tomamos por primera vez ante nosotros, te oí decir que si no te hubieras propuesto por tu propia voluntad venir a Constanza, ni el emperador ni el rey de Bohemia podrían haberte obligado a venir. Haas respondió, mi lenguaje fue este. Si no hubiera estado dispuesto a venir por mi propia voluntad, tantos de los caballeros de Bohemia eran mis amigos, que podría haber permanecido fácilmente en casa en algún lugar seguro y oculto, de modo que nunca podría haber sido obligado a venir por la voluntad de esos dos príncipes. Aquí se estaba dejando en claro que no era ellos que lo habían capturado. ¿Notan? Para honra y gloria al Señor. Él está explicando que él por su propia cuenta decidió ir a Constanza porque el Señor le dijo que fuera. ¿Ok? Eso es lo que se está discutiendo acá. Él dice que dice, tengo tantos amigos caballeros en Bohemia que me hubiera sido fácil esconderme en la casa de alguno y ya, mientras pasa todo esto. ¿Sí? Él es lo que dice eso les dio más rabia y más ira. ¿Ok? Pero ahí estaban dos hombres que el Señor envía, ese factor humano, para también ayudar a su siervo, Juan de Clum y Wes de Duba. Esos son esos dos hombres que estábamos hablando ahorita. Por eso el de rojo es el que más lo aprecia, lo quiere, como que tiene la amistad más fuerte. Y por eso está aburrido y sufre con él, porque pues él no puede hacer mayor cosa. Es un caballero de menor rango. Pero cuando a él lo atacan por esto, ¿sí? Él dice, no, yo vine acá por mi cuenta, no se les olvide. Ustedes no me capturaron, ¿sí? Que es el Señor el que envía a Juan Haas. No es Roma, porque si usted lee la enciclopedia va a decir que es que fue el Papa, fue Roma para acabar con los herejes. No, fue el Señor Jesús que le dijo a Juan Haas, tienes que ir allá. Y él está obedeciendo la voz del Señor. Bien, hermana Carolina. Ok. A esto el cardenal de Ailly exclamó en forma airado, mira la insolencia del hombre.
Y cuando este espíritu de ira se extendía claramente, el noble caballero de Clum habló en confirmación de lo que Haas había dicho. Comparado con otros caballeros, no tengo más que poco poder en Bohemia. Sin embargo, pude protegerlo durante todo un año contra el poder de estos dos soberanos. ¿Cuánto más podrían hacer otros que son más poderosos que yo y poseen los castillos más fuertes? Y cuando la última audiencia de Haas terminó, y cuando Haas, agotado y completamente exhausto, fue conducido de vuelta a su prisión, el noble caballero de Clum se apresuró a visitarlo, bajo la plena influencia de la impresión causada por su apariencia y defensa de sí mismo, y agarrando su mano, la apretó de una manera que de haber dicho más que palabras. El propio Haas describe el efecto que ese testimonio de amistad, hecho de un momento así, produjo en su mente. Oh, qué alegría sentí por la presión de la mano de mi señor Juan, quien no se avergonzó de dármela en mis cadenas, un desdichado y marginado hereje. Un simple agarrón de manos, lo que necesitaba Haas. ¿No ha sentido usted alguna vez eso? Solo le apretó la mano. Dice acá, no se necesitó palabras, pero para Haas eran muy importantes. ¿Quién indujo a este caballero a hacer eso? Jesús. Y él dice Haas, ay, qué alegría sentí. Porque después de estar en ese concilio donde todos te vituperan, todos se burlan de ti, todos te hacen bullying, todos se ríen, todos se enardecen con lo que dices, y encontrar una mano amiga, bueno, así el Señor Jesús fue llevando a su siervo, ¿ok? Miremos un sueño que tuvo, muy interesante, que tuvo Haas, que el Señor le dio a Haas, para que vemos este sueño y cómo también interviene acá el amigo, el caballero de Clown, hermana Liliana. Ok. Por más estrechamente y con más firmeza que incluso el noble caballero Juan de Clum, el Señor Jesús estuvo a su lado. Una noche de enero de 1415, Haas soñó que ciertas personas habían resuelto destruir durante la noche todos los cuadros de Cristo que estaban pintados en las paredes de la capilla de Belén y que efectivamente los destruyeron. Pero al día siguiente vio a muchos pintores que dibujaban más cuadros y más bellos que los que había antes, y Haas le contemplaba con arrobamiento. Y cuando los pintores terminaron, se volvieron a la compañía de gente que estaba mirando y dijeron, ahora que vengan los obispos y los sacerdotes a destruir estos cuadros. Y una gran multitud de gente en Belén se alegró por ello, y Haas se alegró con ellos, y en medio de las risas y la alegría se despertó. Ese fue el sueño que tuvo. Wow. El Señor le dio ese sueño. Ahora la interpretación, ¿qué será que significa ese sueño, no? Él sueña que los cuadros de Cristo que están allá en la capilla de Belén, los destruyen. Pero al día siguiente habían otros pintores que hacían más y más cuadros. Entonces Haas se quedaba contemplándolos y se alegraba. Cuando estos pintores terminan, la gente que está mirando pintarlos dicen, ahora que vengan los obispos y sacerdotes a destruir esos cuadros. Y una gran multitud de gente en Belén se alegró por ello, y Haas se alegró con ellos. Y así despertó en medio de risas y alegría, despertó, dice acá. El Señor siempre va a dar sueños también, dependiendo del momento, te da sueños que te dan fuerza. Y esto fue lo que el Señor le dio a Haas en este momento. Ahora, permítame aquí leerles lo que pasó, la interpretación del sueño. ¿Qué quiere decir el sueño? Pues él va a donde el caballero, su amigo Juan de Clum, y le pregunta, ¿qué significará esto? Dice acá, Juan de Clum, bueno, dice el hermano A.T. Johnson en el Imperio Eclesiástico, en las paredes de la capilla de Belén no habían cuadros de Cristo, solo estaban inscritos los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y preciosos versos de las Escrituras. Haas escribió al caballero de Clum, su amigo,
Le contó su sueño y le pidió que le dijera lo que creía que significaba. Este caballero, inspirado por el Señor, le dice, las imágenes de Cristo pintadas en la pared de la capilla de Belén es la vida de Cristo que debemos imitar, las palabras inamovibles de la Sagrada Escritura, que están allí inscritas y sus palabras que debemos seguir. Los enemigos de la cruz de Cristo tratan de destruir ambas cosas en la noche, porque el sol de la justicia ha bajado hacia ellos a causa de sus vidas perversas. Y tratan de llevar ambas al olvido entre los hombres, pero al amanecer, cuando el sol de justicia se levante, los predicadores restaurarán ambos de manera más gloriosa, proclamando desde los tejados lo que se ha dicho al oído y está casi olvidado. ¿Qué les parece la interpretación? En esa época, hermanos, era muy común que los siervos de Dios tuvieran sueños y era muy común que la gente devota los interpretara con la asistencia del Espíritu Santo, desde luego. Hoy en día alguien sueña algo y nos parece como que, ay, sospechoso. Esto debe ser muy natural en la vida de un cristiano. No quiere decir que el Señor siempre se va a comunicar con sueños, pero es uno de los medios que el Señor tiene para hablarnos. Es uno de los medios, así que no ignoremos los sueños. Por más así no nos gusten, porque el Señor a veces nos va a dar sueños que no nos gustan. Ahora, no todos los sueños son del Señor, eso sí. ¿Cómo saber si son del Señor? Eso ya usted lo resuelve con el Señor. Tiene que preguntarle a Él, ¿ok? Ahí está la oración, otro motivo más de oración y otro motivo más para compartir con el Señor cada mañana cuando se levante. ¿Qué soñó? ¿Sí? ¿Qué le quiere decir el Señor? Hermanos, eso no es algo extraño, ni imaginario, ni peligroso. Peligroso es que usted ignore esas cosas. Y desde luego, pedirle al Señor, Señor, ¿este sueño es tuyo o es simplemente otra cosa? Así el Señor le va a ir diciendo. Eso es empezar a tener una relación con el Señor. Bueno, pues Juan Haas tiene varios sueños, no solo ese. Además de sus profundos sufrimientos en la prisión y cuando fue trasladado encadenado de prisión en prisión, Cristo estuvo con él todo el tiempo. En uno de sus sueños vio de antemano la huida del Papa y en su sueño también el caballero de Clon le dijo, el Papa también regresará. Además, dice, soñé con el encarcelamiento de Jerónimo. Todas las diferentes prisiones a las que he sido conducido me han sido representadas de antemano en mis sueños. A menudo se me han aparecido serpientes con cabezas también en sus colas, pero nunca han podido morderme. No escribo esto porque me crea un profeta o quiera exaltarme, sino para que sepas que he tenido tentaciones tanto del cuerpo como del alma, y el mayor temor de que pueda transgredir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el mayor temor de Haas? Meditemos en esto. Su mayor temor no era que lo echaran a la hoguera, o que lo hicieran sufrir, o que le dijeran esto, o aquello, no. Su mayor temor era que pudiera transgredir el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Todo lo que él pasó, dice acá, lo vi en mis sueños de antemano. Todas las prisiones. ¿Cómo es el Señor tan hermoso? Bendito sea el Señor. Él vio la Amén. huida del Papa en uno de sus sueños. Amén. El Papa, el pirata, el que se disfrazó de cartero para volarse del concilio. Pero también vio en sueños que el caballero de Clun le decía, el Papa regresará. Todo esto se cumplió. Imagínense, cuando usted sabe las cosas, el Señor le va contando lo que sigue, lo que sigue. Hermano, usted no tiene pierde. Esa es una relación con Cristo. Esto es una relación con Cristo. Es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que como no lo hemos vivido, lo vemos como raro, con sospecha, como que no, esto es, no, hermanos. Meditemos en esto, por eso no es solo una historia más. Es que ustedes se contagien y le digan al Señor Jesús, yo
quiero esta experiencia, me gustaría. Clamen al Señor por esta experiencia. Sigamos. Por última vez, fue llevado Jos ante el concilio, julio 16 de 1415. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio. El primero en la larga lucha entablaba para asegurar la libertad de conciencia. Instado Haas para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Pueden comentar si les llama algo. Él está sentado en el concilio, otra vez en el concilio. Pero dice acá que fija su mirada en Segismundo, que tan vergonzosamente violara esa palabra. Y le dijo, mirándolo a la cara, resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio. Dice acá, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente, que me ha acabado de traicionar. Él no dijo eso. Pero con la mirada dice acá que Segismundo, el bochorno se le subió a la cara. Porque ha traicionado a Haas. No lo ha ayudado realmente. Como Pilatos se fue diluyendo su poca justicia que tenía, la poca que el Señor le había dado. Porque toda justicia viene del cielo. Y se entregó a los lobos rapaces de Roma. ¿Qué va a decir Haas en su discurso tremendo ante el concilio? Dice, habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal y al recibir la vestidura dijo, a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle, cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo, ¿y entonces con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría las multitudes de hombres a quienes he predicado en el Evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras le fueron quitadas por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Haas, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús. Que llevaste por mí una de espinas. Que nos alcanzó a dar espacio. Hay una ceremonia de degradación antes de enviar a un hereje a la hoguera. Y es esta. Esta es la ceremonia de degradación. Lo visten de sacerdote y lo empiezan a desnudar. Y cuando le quitan una prenda, le dan una maldición. Y así hasta que lo dejan desnudo. Esto le tocó vivir a Haas. Y él dice, bueno, al Señor Jesús lo vistieron con una capa, se burlaron también. Al final, desnudo, le ponen una mitra en la cabeza con una inscripción de archihereje y con figuras de demonios. Le ponen esa, es la costumbre. Y él dice, bueno, con gozo llevaré por ti esta corona de oprobio, Jesús, porque tú llevaste por mí una de espinas. Tranquilo y sereno, hermano. No hay problema aquí, o sea, no tiene terror a eso. Acto continuo. Los prelados dijeron, ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Haas, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste.
Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por una inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, me trae lágrimas a mis ojos. Tranquila. Instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores, dijo Haas, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por lo consiguiente, con el mayor gozo, confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Amazing. Meditemos en esa escena, imaginémosla. Con la diferencia que Juan Haas está desnudo, no está vestido. Lo único que tiene es una mitra de oprobio en la cabeza. En esa época alzaban una gran cúmulo de, ¿cómo se llama eso? Sí, de paja, de madera, todo eso, y como se ve acá en la izquierda, henos, y en la izquierda hacían como una plataforma grandísima, estaba una estaca, y el que estaba allá, el que prendía la llama, se llamaba el verdugo, así se llamaba en la historia, el verdugo era el que prendía la llama. Eso se alistaba desde todo el día, se alistaba eso, era no fácil de preparar. Y era un espectáculo terrible para presenciar, y venía gente a presenciarlo desde niños hasta ancianos. Ahí está el emperador en séquito, están los cardenales, recordemos que ahí no hay papa, está todo Roma. ¿Qué debió pasar en la mente de esta gente? Están repitiendo casi la misma escena de Jesús. Y Segismundo, ¿cómo se debe sentir siendo él también un bohemio, habiéndolo apoyado al principio? Mismos sentimientos que pasaron por el pueblo de Dios que acusó al Señor Jesús. Acto seguido prenden la llama, pero Haas, lo que más les impacta a la gente, porque esto que escribe acá la hermana White, lo escribió un católico, esto que él pone acá con comillas. Él narra, el católico narra y narra muy bien, narra imparcialmente lo que está sucediendo y dice, Haas estaba muy tranquilo y eso es lo que a todos les impactaba. Carácter sereno. No tenía miedo de las llamas, porque él sabía que cuando Jesús llama a una persona a ser mártir, él le da el poder, que es un poder especial para los mártires, donde no va a sentir dolor. Es por eso que él, cuando enciende las llamas, él empieza a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él empieza a repetir ese canto, empieza a repetir. Dice, no se escuchó ni un grito, ni un lamento, solo se escuchó ese canto, hasta que su voz se enmudeció para siempre. Eso dejó perplejos a todos. Un solemne silencio estuvo en esa asamblea. Y las conciencias de los hombres ahí estaban luchando contra el Espíritu Santo. Luchando contra el Espíritu Santo. Y ahí termina la vida de Haas. Hermanos, ¿qué puedo decir?
Este es el fruto de una relación personal con Cristo. Nosotros somos muy temerosos como seres humanos, pero le tenemos miedo a lo que no deberíamos tenerle miedo si somos profesos cristianos. Debemos entregarnos al Señor Jesús y vivir una experiencia con Él. A algunos les tocará el martirio, pero a los que les toque, no van a tener miedo. No van a gritar por lo que les toque pasar, ¿no? Su único temor va a ser que su fe flaquee o que algo pase, pero van a estar muy tranquilos en el resto de cosas, por así decirlo. No es que no vayan a sufrir, pero es que sufrir con Cristo es algo tan diferente a sufrir solo. Bueno, mucho que meditar en esto, hermanos, mucho que meditar. Y ahora Jerónimo, su amigo. Jerónimo va a pasar una experiencia que marcará su vida para siempre. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Ahaz, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro, sin que le fuera posible hacer nada para libertar a Ahaz. Huyó entonces, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar los cargos que le arrojaban se malograban entre los gritos: "A la hoguera con él, a las llamas". Fue arrojado en un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad, aunque dejándole en la cárcel por 1 año. Este era el cepo. Le amarraban los pies a la persona y lo dejaban así en una escalinata. Desde luego, con el tiempo, esa postura le empieza a uno a doler la espina dorsal de una forma que no se pueden imaginar. Y pan y agua en esa postura. Es terrible, pero ¿qué pasa aquí? Les voy a subrayar algo y ustedes, si no les buscan en su mente a ver si les parece algo. Jerónimo le dijo esto a Ahaz: si caes en algún peligro, yo voy a rescatarte. ¿Qué ven ustedes ahí? E inmediatamente él cumplió la promesa que le había dicho. Bien, ¿alguien más? Yo creo que ahí obró como alocadamente porque debió como consultar primero al Señor. O sea, Ok. creo que el yo estuvo por delante. Él fue impulsivo. Muy bien, hermana Doris y hermana Carolina. Voy a poner aquí. ¿Hay algún nombre de un Lo hizo por apóstol? la propia justicia de él, lo hizo por su propia justicia, ¿cierto? Claro. Ahí está el problema de carácter que tenía él, su impulsividad. Él no consultó a Jesús aquí, o sea, aquí no se ve que él haya consultado a Jesús, no, él como Pedro, ¿se acuerdan? Si fuese preciso morir por ti, voy a hacerlo. Y el Señor Jesús le dice: ay, Pedro,
Me vas a negar 3 veces. ¿Ven? La impulsividad es confianza, o sea, la impulsividad se da porque uno tiene cierta confianza en sí mismo. No le ha dado todo al Señor. Y esto aquí él lo va a ver, pero el Señor Jesús está con él, ¿sí? El Señor Jesús deja que cometa ese error, como va a dejar que nosotros cometamos errores en ciertos momentos, no siempre, en ciertos momentos. Como dejó que Pedro cometiera su error. Porque eso le va a hacer tener una experiencia con Jesús, la que Jerónimo no ha tenido. ¿Ven? Él fue corriendo allá como un loco, ni se tomó el tiempo cuando él supo que estaba, ni siquiera cuando estuvo, se enteró que Jas estaba muerto, no, cuando se enteró que estaba en la cárcel. Y llegó allá y ¿qué hizo? Nada, pues lo apresaron. Él no iba allá a predicar, no iba allá a defender la verdad, no iba con un propósito que el Señor le hubiera dado. Ese fue el problema. Y ahora miren el resultado de la impulsividad que no entregó a Jesús, pero que Jesús está aquí trabajando. ¿Ven? La muerte de Jas no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto que le había sido dado al reformador levantó una tempestad de indignación y como medio más seguro, el concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo se le obligaría, si fuese posible, a retractarse. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en comparación con los terribles sufrimientos a los que le sometieron. Pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separados de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Jas, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando sin embargo las santas verdades que ellos enseñaron. Debilitado por su enfermedad y los rigores de su prisión, torturas, angustias, el ánimo de Jerónimo decayó y se retractó. No es lo mismo que le pasó a Pedro. Y aquí me está, la hermana Alcira me hizo caer en cuenta de algo. Cuando uno no va a consultar a Jesús, Jesús siempre va a dejar que uno se equivoque. No es a veces, como yo dije, es siempre. ¿Okay? Cuando uno no consulta a Cristo. Lastimosamente, Él no, o sea, lastimosamente no es la forma que Él quisiera. Pero aún con esa metida de pata de uno, también lo va a ayudar a uno el Señor. ¿Sí me entienden? O sea, hay que ver esas cosas. Tommy, lo que pasa es que ahí está Eso. el libre albedrío. Sí, señora. Sí, sí. El Señor no puede, nunca va a invalidar el libre albedrío que nos dio. Nunca. Sí, porque a veces uno dice, ay, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? No, pues que fuiste tú el que elegiste. Tú no le preguntaste a Cristo si debías ir allá. O el caso del hombre que compró el auto. El Señor le está avisando, ¿sí? Pero el Señor no va a interrumpir eso. Y uno mete la pata. Pero ahí está también un aprendizaje, ¿no? Como le pasó a Pedro y ahora como le está pasando a Jerónimo. Él se retracta. Increíble. Tan celoso que se veía. Tan celoso. A los ojos del mundo tenía más elocuencia que el mismo Jos y todo eso. Hermanos, no podemos confiarnos en nosotros mismos. No podemos confiarnos en nosotros mismos. Pero bueno, la historia no termina ahí, gracias al Señor. Por medio de semejante expediente,
Jerónimo trató de callar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero, vuelto al calabozo, a solas consigo mismo percibió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la fidelidad de Haz con su propia retracción. Pensó en el divino maestro a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación, había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios, pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Bastante sabía que tendría que hacer otras retracciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no? Yo veo acá. Dice acá, a solas consigo mismo percibió la magnitud de su alto. Bueno, está el Señor dirigiendo todo. Uno pensaría que Él ya se retracta y lo sueltan, ¿no? Pues ya se retractó, pues lo sueltan al menos. No, no lo soltaron. Y fue el Señor Jesús el que estaba ahí detrás de eso. No lo soltaron. Porque Él tenía que vivir esa experiencia con el Señor Jesús, a solas. Y ahí vienen sus pensamientos con el Señor Jesús. Ahí vienen sus pensamientos. Hay algo que... Sí, señora. Una pregunta, ¿esa traducción está bien? Esa que está subrayando, dice el remordimiento. Así dice, sí, no sé, tocaría mirar otras ediciones. Es que como son dos palabras diferentes, digamos, lo que le sucedió a Pedro no fue remordimiento. Lo que le sucedió a Judas sí fue remordimiento. Y el remordimiento los lleva, o sea, una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. La hermana señora. dice que el remordimiento de Judas, porque él no se arrepintió, fue lo que lo llevó a suicidarse. Caso diferente el de Pedro, que fue un arrepentimiento genuino. Voy a revisar con la ayuda del Señor. Porque puede ser arrepentimiento. Voy a mirar la versión de la primera edición. Las dos que revisé sí dicen remordimiento. Entonces, bueno, en la tarde, para los que asistan, vamos a mirar esa parte. Remordimiento o arrepentimiento. El arrepentimiento es el que produce el Espíritu Santo. El remordimiento es el que produce el enemigo. ¿Okay? Para llevar al suicidio y a la destrucción. Pero el arrepentimiento es aquel que produce el Espíritu Santo para salvación. Lo que vivió... ¿Pueden haber los dos? Disculpe. ¿Puede una persona arrepentirse y tener remordimiento al mismo tiempo? No, yo diría que son antagónicos, porque o puede al principio tener remordimiento y después el Espíritu Santo va trabajando en ese corazón y lo lleva al arrepentimiento, ¿no? Estoy acá pensando en voz alta. Sí. No sé si la hermana Elcira tenga alguna. Yo pienso que si uno está como con el Señor, yo no me puedo quedar en el remordimiento, porque Judas se quedó en el remordimiento. Y esa es una aclaración que dice la hermana Helen White. Eso es lo que lo llevó. Por eso es que a veces cuando, digamos, uno está en revisión con el Señor y le muestra la condición de uno y uno de pronto no puede superar algo de nuestra vida y uno ve que sigue y nada, a veces uno empieza el enemigo a llenarte de ideas desalentadoras y quizás ahí en ese momento algo está sucediendo porque tú no tienes un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento te libera. El arrepentimiento del Señor viene con gracia y te limpia, porque eso fue lo que tuvo con Pedro. Y Pedro entendió que tuvo una segunda oportunidad. Entonces, por eso me atrevería a decir que algo pasó con esta traducción o la metieron ahí porque, o sea, no va acorde a lo que dice la hermana Helen White. Entonces sí sería posible tener cierto remordimiento al principio, pero el problema es quedarse ahí en el remordimiento. Pues pensaría yo, pero, o sea, la hermana es clara con eso. Ella dice, y ella hace la diferencia entre Judas y Pedro.
Y Judas lamentablemente se quedó con el remordimiento, mientras que con Pedro sí fue un arrepentimiento total. Por eso cuando Jesús viene, lo buscan, y las veces que él lo negó son las veces que Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama. Sí. Porque el amor es la clave de todo, o sea, tú puedes cumplir con todo, o sea, no tú, pero al amar a Jesús, tener la mente de Jesús, uno puede llegar a cumplirlo totalmente porque escrito está, pero no con remordimiento, o sea, remordimiento, inclusive creo, si no me equivoco, en la historia de la redención habla que esto fue lo que sintió Satanás cuando fue expulsado del cielo, pero él no se arrepintió. Él vio las consecuencias y lo que él había perdido en el cielo, pero él no vio la magnitud de haber acarreado, de que haber atraído a todos esos ángeles y toda la desgracia que había empezado a traer, pero él solo quería era recuperar el estado con el que él estaba con el Señor antes de pecar, entonces eso es delicado. Ok, sí, sí. Bien, gracias, hermana. Sirvo la aclaración. Bueno, les quedamos debiendo esta parte de esa traducción. Ahora en la tarde, con la ayuda del Señor, vamos a buscarla. El concilio no quería, esta vez, enviar a las llamas a Jerónimo. Quería hacerlo retractar. Eso es lo que le iba a dar más gloria al concilio. ¿Sí? Pero el Señor Jesús no se lo iba, digámoslo así, a permitir, porque Jerónimo está experimentando acá el arrepentimiento y se está entregando a los brazos de su maestro. Y Jerónimo, ellos tampoco quieren dejarlo hablar más. O sea, ellos le dan dos opciones. O se retracta o abjura, ¿sí? O se mantiene, mejor dicho. Se mantiene o se retracta, no más. Pero él les dice algo, les dice, ay, pero tras de que me tienen acá 340 días, dice acá en una prisión horrible, en medio de inmundicias, en un sitio malsano, pestilente y falto de tono absoluto, me traen ante vuestra presencia. Y tras haber prestado oídos a mis acérrimos enemigos, se niegan a oírme a mí. Les dice, si en verdad sois sabios y si soy la luz del mundo, cuidados de pecar contra la justicia. Y acá ya se nota el arrepentimiento de, el cambio, quiero decir, el cambio que genera el arrepentimiento en Jerónimo, porque él dice, en cuanto a mí no soy más que un débil mortal, mi vida es de poca importancia y cuando os exhorto cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí. O sea, yo ya no soy un débil mortal, ¿ok? Su lenguaje cambia, ¿sí? Ya no se da importancia a sí mismo, ya no confía en sí mismo, está entregado a las manos de su Señor. Y entonces acceden a escuchar a Jerónimo, ¿ok? Acceden a escuchar a Jerónimo. Él se arrodilla en presencia de los jueces y pide, no ante los jueces, no, se arrodilla en presencia de todos y pide al Espíritu Santo que guíe sus pensamientos para hablar. El Señor permite que la vida de sus siervos sea también no solo el nombre del Padre, sino también que sus siervos tengan una segunda oportunidad, ¿sí? Digamos, en donde metieron la pata, puedan volver a restaurar eso. O sea, como la misma prueba, ¿me hago entender? Entonces, en donde fallaron, ellos puedan ser vencedores para honra y gloria del Padre. Y esto es lo que el Señor permitió, ¿ok? Y Él lo que hace es entregarse al Espíritu Santo. Y aquí se cumple la promesa de que no se preocupen por lo que habéis de decir, porque es el mismo Espíritu Santo que les va a decir exactamente las palabras que deben mencionar en ese momento. Y así fue. Jerónimo va a decir unas palabras que, dice acá, produjeron sorpresa y admiración. Hasta sus enemigos. Un año había estado en un calabozo sin poder leer ni ver la luz, hermanos. Físicamente había sufrido mucho. Lo que más duele, hermanos, no es ni la parte física, es la parte mental. Mire, ansiedad mental. Y dice acá que, sin embargo, pudo presentar sus argumentos con tanta claridad y fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. Dice aquí, llamó la atención de sus oyentes, a todos esos que estaban allí, dice acá,
En casi todas las generaciones hubo hombres que por más que procuraban levantar el nivel moral del pueblo de su época eran despreciados y rechazados, pero que en tiempos ulteriores fueron reconocidos dignos de recibir honor. Cristo mismo fue condenado como malhechor por un tribunal inicuo. Él empieza a hablar de todos los mártires. Ese es su discurso, de todos los mártires. ¿Ok? Dice acá, la larga lista de santos varones que han sido condenados por jueces injustos. Le está recordando todo lo que ha hecho la Iglesia Católica. Él empezó desde el primer mártir Jesucristo hasta él. Imagínense, hasta Has. Ahí los tuvo. Y entonces todos quedaron impresionados. Dice acá, perdón. Al retractarse, Jerónimo había declarado justo la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Has, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio de la inocencia y santidad del mártir. O sea, todo lo que había fallado, el Señor le permite, con el poder de Él, restaurarlo, ¿sí ven? O sea, el Señor en un instante puede arreglar todas esas cosas. Expresóse en estos términos, dice, conocí a Juan Has desde su niñez, era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejó de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir, mire. Ya el Señor lo alistó. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar. Cuando él habla de eso, hermanos, todos quedan pero callados en silencio, no saben qué decir, qué hacer. Y acá se repite también otra escena que se repitió en tiempos de Jesucristo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron, ¿qué necesidad hay de mayores pruebas? ¿Ustedes se acuerdan que le dijo Caifás a Jesús? Contemplemos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? ¿Se acuerdan del juicio de Jesús? Muy similar. Sin conmoverse ante la tempestad, Jerónimo exclamó, ¿qué? ¿Imaginan que tengo miedo de morir? Por un año me han tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me han tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano. Y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Y esto es real. El estado en que salió Jerónimo fue terrible. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y de carácter. Pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie con que han tratado a un cristiano. Sigue diciendo, volvió a estallar la tempestad de ira y Jerónimo fue devuelto en el acto a su calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida. Mire, aquí hay algunos que quedaron tocados con esto por el Espíritu Santo. Él dijo, pruébenme, esto es clave, mire, pruébenme con las sagradas escrituras que estoy en error, dijo él, y adjuraré de él. Y uno de sus tentadores exclamó, ¿las santas escrituras, todo debe ser juzgado por ellas? ¿No le han dicho a usted eso alguna vez? ¿Quién puede entenderlas si la iglesia no las interpreta? Pero es que usted habla todo con la Biblia. Jerónimo replicó, son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador. Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo, escudriñad las escrituras. Y la respuesta fue, hereje, me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa, porque le mandaron personas para que se retractara. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Finalmente, hermanos, para terminar, aquí está la muerte de Jerónimo. En breve se falló sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Has había dado su vida. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó, ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración. Dijo, Señor, Padre Todopoderoso,
ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, y como las de Jas, fueron arrojadas al Rin. Igual, en esta oportunidad él murió orando. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Tampoco hubo gritos, tampoco hubo dolor, hubo paz. ¿Tú crees que que ellos no tuvieron dolor físico? Es que es lo claro que lo creo, porque es el Señor Jesús el que da ese poder. Ujú. De lo contrario, no, nadie puede. No, o sea que más o menos lo mismo cuando Daniel y sus compañeros estuvieron en la caldera de fuego. Claro, Ujú. claro. Lo mismo. Miren esto. Fijo en Cristo su humildad y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Eso es el efecto cuando el Señor Jesús lo encuentra a uno y uno tiene una amistad sincera con Jesús. La muerte ya no le infunde a uno miedo. Así vayas a ser mártir o no te toque ser mártir, ¿no? Porque también está la opción de que estés con los 144,000. O sea, hay dos opciones, o vas a ser mártir o vas a estar con los 144,000. Para cualquiera de los dos hay una preparación. O sea, eso no es fácil, hermanos. Pero el Señor Jesús tiene ese plan para que tú puedas llegar a ser alguno de esos dos grupos. No está en ti el plan. No hay Es un Cristo el que... no hay un tercer grupo. ¿Cómo es? Los No, mártires y los mártires. 144. Pero la Biblia dice que, o sea, ¿qué va a pasar con el resto de gente entonces? Es al final. Es el final, el grupo final, ya de la última generación. Ok. Cuando viene el Grupo Señor Jesús, final. no hay más, no hay más. Hay o mártires o 144,000, ahí ya no. Sí, digamos, el miembro del pueblo de Dios que se muere ahorita en una muerte, digamos, natural o por otros factores, pues ya el Señor determina ese caso. Pero estamos hablando de los que queden al final. Bien, ya Ok. nos estén persiguiendo. Ese grupo yo digo que debe tener la mente de Cristo, como lo dice su palabra. Podrá Amén. soportar como Él soportó toda esa tortura, porque Él también soportó esa tortura. Sí, si no es imposible, hermano, es imposible. Ahí, por ejemplo, Jerónimo soporta el dolor de la tortura de ese cepo, de todo esto, de la comida. Claro que lo siente, ¿sí? Pero cuando ya llega Cristo a su vida, realmente esos dolores ya no son tan, digámoslo así, pasan a un segundo plano, ¿sí? Son más llevaderos. El Señor da ese poder, da ese poder. Y aquí en la hoguera le quita todo efecto a las llamas. Y así como Daniel camina en medio de las llamas con sus amigos. Ese es Cristo, porque Cristo está ahí con su siervo. Por eso las llamas no tienen ningún poder sobre él. Bueno, Tommy, ¿me puedes hacer un favor? Es que quiero tomarle otra vez la foto donde aparece lo del remordimiento. sí, señora. Porque quiero como meditar algo, porque ahí también hay otra palabra que tampoco viene de Dios. Si es tan amable, le quiero tomar una foto. Sí, estoy ubicándola. Quiero, Remordimiento. porque sí, ahí hay algo que de pronto sea la traducción. Estoy buscándolo. Como 4 antes, 4 o 5. Yo la tengo en inglés, voy a mirar también el Sí, SIDA. aquí A está. ver si. Gracias, mi hermana Liliana. Es que acá hay una palabra y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque lo que es el remordimiento y la duda viene de Satanás. Y por eso acá viene acompañada que dice, torturaba su alma.
O sea, a veces cuando algo sucede, inmediatamente el que viene a contraatacar es el enemigo y él lo ataca a uno con remordimiento y con duda. ¿Y cuál sería la duda de él? Entonces sería bueno como meditar un poco porque a veces no, siempre que en nuestra vida haya ese tipo de duda a la palabra, a lo que escrito está, ¿sí? Eso siempre es de Satanás, así empezó con Eva, sembrando duda. Sí. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Meditemos en estas cosas y cordialmente invitados a la tarde porque la historia no termina acá, esta historia sigue. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha concedido este momento hermoso, momento solemne, momento de profunda meditación. Al leer estas historias de tus siervos, que ellos no se imaginan cuando se levanten en la resurrección y se den cuenta que siglos después un grupo estuvo llorando, o muchos estuvimos llorando leyendo esta historia, y que colaboraron aún muertos. Jesús siguió trabajando por medio de sus historias para nuestra salvación. Solo les quedará a ellos palabras de agradecimiento y alabanza al Padre Eterno y al Señor Jesucristo. Gracias, mi Salvador, por esta experiencia, y que la experiencia de estos mártires, ese grado de comunión que alcanzaron contigo, Señor Jesús, al punto de no tenerle miedo a cómo morir, ni a las llamas, ni nada de eso, pueda también ser nuestra experiencia. Que la anhelemos, porque nuestro corazón natural no anhela esas cosas. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos muestre realmente quiénes somos para poder confesar explícitamente nuestras dolencias, la inmundicia que hay en el corazón, para que tú puedas limpiarla, Señor Jesucristo. Concédenos una tarde tranquila y de meditación contigo, Señor. En tu precioso nombre, mi Salvador. Amén.